Educación al Día. Un podcast divulgativo desde la Facultad de Educación de la UNED. Hoy, aunque parece que tengamos asumida la importancia que tiene el cuidado de nuestro entorno, del medio ambiente, para nuestras vidas y para las generaciones futuras, seguimos sin actuar en consecuencia. Toda convicción ha de traducirse en realidad, adquiriendo y practicando los hábitos adecuados. Para ello, educar en la sostenibilidad y sensibilizar a la población en el cuidado del medio ambiente pasa inexorablemente por integrar este planteamiento de vida en las escuelas y por hacer que los pequeños, nuestras futuras generaciones, crezcan con un nuevo estilo de vida. En la UNED contamos con una cátedra que se ocupa específicamente de esta cuestión. Se ocupa y se preocupa. Es la Cátedra UNESCO de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible, a la cual dedicamos un podcast de Educación al Día, con la participación de la profesora María Novo, titular de esta cátedra. No obstante, nos interesa continuar profundizando en este tema, dada la relevancia que tiene en nuestra vida presente y futura. Por ello, hemos invitado a la profesora María José Bautista Cerro, del Departamento de Teoría de la Educación y Pedagogía Social, que forma parte también de esta cátedra. Es pedagoga especialista en educación ambiental. María José, sé bienvenida. Queremos, sobre todo, agradecerte que aceptaras nuestra invitación a participar en este podcast. Gracias. Estoy encantada de estar aquí y de participar en este espacio tan importante para la universidad y para nuestra facultad. Tener un hueco para la educación ambiental es realmente importante para nosotros. Muy bien, pues sitúanos en el tema. Cuando hablamos de educación ambiental y desarrollo sostenible, ¿de qué estamos hablando? La educación ambiental es un movimiento que tiene una larga trayectoria. Hablamos ya de décadas que estamos trabajando desde la educación ambiental, marcada por muchos eventos internacionales, congresos, conferencias, a todos los niveles, desde el punto de vista académico, pero también de todos los de gobiernos, ministros. Y también en esa doble vía también está marcada por el trabajo individual de profesionales, de personas, de educadores, que le han dado al medio ambiente y a los temas ambientales la importancia que nosotros pensamos que tienen y que llevan trabajando años dedicándose con mucha tenacidad a un ámbito nada fácil de trabajo y lamentablemente no con el reconocimiento que merece. Fíjate, ya en 1970 se hablaba de que la educación ambiental, el trabajo de la educación ambiental tiene que basarse en las relaciones de los seres humanos con su medio ambiente, en tanto natural como social. Esa idea que a veces tenemos que la educación ambiental tiene únicamente que ver con los espacios naturales, con los espacios que no están intervenidos por el ser humano, no es así. Realmente en educación ambiental trabajamos esas dos vertientes, la vertiente natural, la vertiente de la ecología, pero también las vertientes sociales y culturales, porque vivimos inmersos en un medio en el que difícilmente podemos disociar los elementos meramente naturales de los elementos sociales o culturales. Yo en cierto modo viví eso, María José, cuando era docente en la escuela, como profesor en EGB, se hablaba de conocimiento del medio social y natural. Uh-huh. Y luego, con normativas posteriores, pasó a ser físico, natural y social. Uh-huh. Con lo cual, el tema social como contexto de vida del ser humano se integró en ese medio ambiente, ¿no? Se integraba de alguna manera, pero sí que la educación ambiental, quizá por sus comienzos, en los que también primaba un poco el punto de vista conservacionista, ¿qué hacemos con nuestro medio natural? Siempre, nos ha costado ser vistos como un movimiento, como un proceso educativo que integra también toda la parte social y toda la parte cultural. La percepción que tengo es que todos los que estéis trabajando en temas de medio ambiente estáis haciéndolo para mejorar nuestra vida. Sin embargo, no sé hasta qué punto eso es cierto, por eso te pregunto, ¿cuál es el pulso que tiene la sociedad con el entorno?
Es decir, ¿existe cierta sensibilidad que nos permita afirmar que se cuida el medio ambiente? Este es un tema complicado y complejo, porque hay muchas posiciones. Fíjate, cuando hablamos de sostenibilidad, cuando hablamos de desarrollo sostenible, que también es un término con una larga trayectoria, si hablamos de desarrollo sostenible es un término que se establece en la década de los 80 como el desarrollo que permite desarrollar nuestras capacidades sin mermar las capacidades de las generaciones futuras, y que fue muy controvertido también. Esta sostenibilidad no es una sostenibilidad únicamente del medio natural. Cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de la sostenibilidad en sus tres vertientes: en su vertiente económica, en su vertiente social y en su vertiente ecológica. Si tenemos en cuenta la forma en la que nuestras sociedades occidentales se enfrentan a lo que es el nivel de vida y la calidad de vida, nos encontramos con esa idea de necesidad de crecimiento ilimitado, con esa idea de que podemos hacer todo aquello que es posible, independientemente de las consecuencias que ello tenga, tanto en nuestra propia sociedad como en el medio natural. Vivimos pendientes de los rendimientos económicos inmediatos. Incluso nuestros gobiernos tienen muy, muy presente la idea del corto plazo y no del medio plazo o del largo plazo. Pero esto no cuadra bien con el medio natural en el que vivimos, que tiene unos límites que son muy claros. Tenemos unos límites en cuanto a la cantidad de aire, en cuanto a la cantidad de agua dulce, las posibilidades que tiene el medio ambiente para absorber los residuos que nosotros generamos, para proveernos de recursos que son imprescindibles para nuestra vida. Pero también resulta que sus tiempos, los tiempos de la naturaleza, son tiempos largos, no son tiempos cortos. Y está arbitrada en torno a ciclos, cosa que para nosotros tampoco en nuestras sociedades no lo entendemos muy bien. Y todo eso se incluye dentro de o está coordinado con el ámbito social en el que nos desarrollamos. Y realmente lo que nos estamos encontrando son unas desigualdades asombrosas. Damos por hecho que estas desigualdades son naturales, son habituales, porque nos hemos acostumbrado a ellas. Pero realmente cuando pensamos en la cantidad de personas que pasan hambre en el mundo, cuando pensamos en el drama de los refugiados, cuando pensamos en esta desigualdad estructural que tenemos en nuestras sociedades, no podemos verlo como algo natural. No podemos verlo como algo habitual, sino quizá tenemos que preguntarnos por qué esto es así. ¿No debería ser de otra forma? Entonces, esa mirada de la sostenibilidad, que tiene que ser esta mirada por las tres esferas de una manera conjunta, necesita un trabajo con la población, un trabajo desde la educación, que nos permita esa mirada sistémica, esa mirada holística, pero también una mirada crítica que nos permite hacernos estas preguntas. Ya, de la crítica viene la mejora. Entonces, si me dices si hay sensibilidad, la sensación que tenemos es que evidentemente cada vez hay más sensibilidad, cada vez nos preocupa más lo que hacemos y cómo lo hacemos. Por ejemplo, algo muy elemental como es la separación de residuos, realmente cada vez en España se separan más y mejor los residuos. Ahora, tenemos que plantearnos si todos los residuos que generamos son imprescindibles, o también tenemos que trabajar la reducción de residuos, por ejemplo. También nos planteamos cada vez más, pues por ejemplo, de dónde viene la ropa que compramos y en qué condiciones sociales y laborales se está produciendo esa ropa que nosotros estamos consumiendo. Nos hacemos cada vez más preguntas, yo creo que eso es muy bueno, y hay cada vez más caminos alternativos que nos enseñan que podemos tomar decisiones proambientales, que podemos tomar decisiones que favorecen nuestro entorno social, nuestro entorno económico y nuestro entorno natural. Hay un aspecto que me preocupa, y es la escuela. Y te explico por qué. Hace un momento decías lo importante que es, por ejemplo, el seleccionar los residuos y hacer una selección de residuos a la hora de desecharlos, ¿no? A mí me llama mucho la atención, en las escuelas infantiles esto lo trabajan muy bien. Y saben perfectamente lo que va al bidón amarillo, al azul y al verde. Lo saben perfectamente los niños, y observas en el parque, tú lo observarás igual que yo,
y el niño camina lo que sea desde el tobogán hasta la papelera para echar su papel, porque le están enseñando eso en la escuela. Pero luego resulta que llegan a los 16, 18, 20 años y no te digo nada cómo quedan los botellones. Sí. Con lo cual, ¿dónde está quedando esa educación? Y eso es lo que realmente me preocupa. En la escuela, ¿qué es lo que se hace? Porque me da la impresión que se hace mucho, pero se pierde, se desvanece el esfuerzo que se está haciendo, ¿no? Y te pregunto, tú, María José, que sabes del tema, ¿qué es lo que se hace o qué debiera hacerse que no se hace? Pues mira, en la escuela se está haciendo mucho. Se está, como tú bien dices, probablemente y se está haciendo, y los niños más pequeños quizá tengan una conciencia ambiental que luego van perdiendo a lo largo de los años. Y hay distintos elementos, bueno, algunos la pierden y otros siguen ganando. Pero fíjate, desde las escuelas se está haciendo mucho. Tenemos escuelas que están adheridas a los programas de Agenda 21 escolar o a los programas de ecoescuelas, que son programas integrales en los que se trabajan en las escuelas desde distintos elementos. Se trabaja la sostenibilización curricular, de manera que lo que se trabaja en el aula está vinculado a la sostenibilidad y se les enseña estos temas. Pero además en los centros tienen una gestión sostenible del centro en cuanto a los residuos, a las compras que realizan, que sean compras socialmente justas, pero también a cómo trabajan los residuos y también a qué relaciones establecen con el entorno, con los colegios vecinos, con los ayuntamientos, esa capacidad también que tienen los niños de ser protagonistas dentro del colegio, pero también fuera. Porque siempre hablamos de los niños como agentes de futuro, pero no nos olvidemos que también son agentes de presente. Un niño cuando aprende algo en el colegio, cuando va a su casa lo cuenta. Y eso también, o sea, estamos convirtiendo a los niños también en educadores, en educadores ambientales. Porque cogen al papá y a la mamá y le leen la cartilla, le leen la cartilla bien leída. Sí, pero lo que nos encontramos es que todos estos procesos casi son procesos voluntarios, donde los educadores, donde los maestros, donde los profesores dedican tiempo, dedican energía y dedican ganas en proyectos en los que creen que pueden ser estos. Pero raramente tienen el reconocimiento o tienen el agradecimiento mínimo que realmente merecerían, porque están haciendo un esfuerzo. No podemos dejar que estos procesos descansen en la voluntad de los profesores. Todavía más cuando estamos hablando de el chaval cuando crece y va al instituto, o sea, pasamos a la educación secundaria, pasamos a bachillerato y de repente todo se complica mucho porque hay muchas materias, hay mucho trabajo que hacer en cada una de ellas. Y la sostenibilidad no está presente dentro de esas materias. No conseguimos que esas materias estén relacionadas, tal y como entendemos que deberían estar, porque realmente todo tiene una relación sistémica cuando estamos hablando en educación. Quizás lo que falta es esa conciencia o esa convicción personal, ¿no? En algunos casos falta convicción personal, pero en muchos casos falta empuje institucional. Favorecer que desde los colegios se desarrollen esos procesos, esos procedimientos y facilitar que el profesorado que quiere formarse y que quiere avanzar en ellos tenga la oportunidad y las facilidades para hacerlo. Tenéis mucha labor que hacer en ese campo. Vamos ahora con la investigación, si te parece, porque tú, además de especialista en el tema, participas en distintos grupos de investigación, así me consta. ¿Qué es lo que estáis trabajando en esta cuestión? Pues precisamente ahora mismo estamos trabajando en lo que tenemos más cerca, que es qué estamos haciendo nosotros desde la universidad. Estamos trabajando en una línea de investigación basada en la sostenibilización curricular, porque entendemos que desde las universidades tenemos una enorme responsabilidad en la formación de profesionales. Nosotros entendemos que independientemente de lo que uno estudie, derecho, medicina, filosofía, literatura, tiene que integrar la vertiente de la sostenibilidad en ella, y estamos hablando de elementos muy amplios, como por ejemplo trabajar los objetivos de desarrollo sostenible, sobre los que recientemente hemos hecho unas jornadas aquí en la Facultad de Educación. La facultad, efectivamente. Los objetivos de desarrollo sostenible tratan muchísimos temas, desde la pobreza, la exclusión, la educación de calidad, trabajan elementos como la democracia, como los movimientos participativos. Una gama tan amplia de elementos que están relacionados y que tienen que ver la sostenibilidad, todos ellos tienen cabida de alguna manera en la formación que nosotros damos a los estudiantes. De manera que alguien que estudia química
tiene que saber integrar la sostenibilidad en la química cuando esté trabajando como un profesional, pero también cuando sea ciudadano, porque nosotros, desde la universidad, pues también tenemos que preocuparnos de esa educación ciudadana. De manera que la investigación la estamos centrando en ver de qué manera, qué competencias en sostenibilidad son necesarias para los estudiantes independientemente del grado que desarrollen. La UNESCO ha definido 4 competencias que considera necesarias, que tienen que adquirir todos los estudiantes para trabajar en sostenibilidad. Evidentemente, habrá una gradación si las trabajamos en un ámbito o en otro. ¿Cuáles son? Estamos hablando, pues, por ejemplo, del pensamiento sistémico, de saber cómo ver las interrelaciones e interdependencias cuando estamos trabajando un tema. Eso es muy importante. Es muy importante y a veces se nos escapa, quizá porque los profesores estamos muy encerrados en lo que es nuestra propia asignatura, nuestra propia área, y a veces nos cuesta un poco también hacerle ver a los estudiantes cómo todo eso también tiene una relación con otras asignaturas, otras áreas. Pensamiento sistémico. Análisis crítico, ser capaz de analizar críticamente situaciones, la capacidad de preguntarnos por qué es así, por qué no es así, puede ser de otro modo. La capacidad de realizar trabajo colaborativo para la toma de decisiones, ser capaces de colaborar con otros, de trabajar con otros para tomar decisiones, para pasar a la acción. Que esto es muy importante. La educación ambiental es una educación que sobre todo intenta que los estudiantes tomen decisiones y pasen a la acción. Esto es muy importante. El compromiso cuesta, ¿eh? Sí, cuesta. Y por último, precisamente el compromiso con las generaciones presentes y futuras. Ser capaz de tomar esa responsabilidad, es decir, las acciones que yo realizo no son neutras, tienen unas consecuencias. Y, pues hay algunas consecuencias que son inevitables, pero yo tengo que saberlas y tengo que medirlas y paliarlas si son negativas en algunos casos. Y si habláramos de futuro, María José, ¿hacia dónde nos encaminamos? ¿A mejor? Pues mira, hay una frase de Popper que a mí me gusta mucho que dice que no hay un solo futuro posible, porque lo que pasa en el futuro depende de lo que hagamos hoy. Y en sostenibilidad esto es algo clarísimo. No hay forma de saber ahora mismo cuál es el futuro, porque fíjate, las proyecciones que hace el panel intergubernamental sobre cambio climático no hace nunca una sola proyección. Siempre hace proyecciones en función de nos vamos a portar bien, nos vamos a portar regular o nos vamos a portar mal. Entonces, en función de esas proyecciones, el futuro es más o menos apocalíptico. Te planteo la cuestión al revés. ¿Cómo nos estamos portando? ¿Bien? ¿Regular? Yo creo que nos estamos portando cada vez mejor. Cada vez, como te decía antes, somos más conscientes de que hay decisiones que importan, que son relevantes y que las tenemos que tener en cuenta. Ahora, la pregunta es si nos va a dar tiempo a portarnos lo suficientemente bien para evitar un deterioro muy importante. Hace poco, en unas jornadas, que fue premio Nobel también con el panel intergubernamental de cambio climático, Rajendra Pachauri, nos decía que tenemos 5 años para revertir la forma en la que vivimos, que si en esos 5 años no revertimos y no cambiamos nuestros comportamientos, pues a la hora, pues, por ejemplo, de consumir combustibles fósiles, que es uno de los problemas más grandes que tenemos. La contaminación por combustibles fósiles es responsable de un porcentaje muy importante del cambio climático. Si no podemos hacer eso, si no empezamos a valorar otras formas de movernos y de producir, difícilmente el cambio climático va a frenarse lo suficiente como para que no tengamos una situación muy difícil de manejar. Yo apelaría de algún modo al reclamo que hacías anteriormente de las administraciones, porque nos estamos desayunando todas las mañanas con un anuncio publicitario que nos dice lo buenísimo que es utilizar ciertos residuos fósiles porque nos generan unos productos que nos mantienen pues las patatas fritas bien fresquitas, ¿no? Claro. Sí, por eso es muy difícil establecer ese camino que hay que recorrer cuando
tanto desde las administraciones públicas como desde las empresas y la publicidad, lo que nos está diciendo casi es lo contrario. Puedes hacer esto, debes hacer esto, deja de ser copiloto, empieza a ser el que maneje tu propia vida. Es muy complicado. No sé yo si los 5 años nos van a dar, ¿eh? Pues nos tienen que dar, porque es que si no, fíjate, ya hay elementos que son muy peligrosos en torno al calentamiento global y que tendríamos que tener en cuenta, porque la situación, por ejemplo, climática que tenemos ahora mismo, de inviernos muy suaves, de veranos muy cálidos, no es nada que vaya a pasar, no es anecdótico. Estas cuestiones del cambio de las temperaturas, en cómo experimentamos, pues por ejemplo, los procesos extremos. Antes, la gota fría, la famosa gota fría en Valencia, se daba en un contexto determinado, en un área geográfica determinada. Sin embargo, ahora esos eventos extremos son cada vez más comunes y más violentos. Y más extensos. Uh-huh. Pero muy puntuales, de manera que son todavía más peligrosos. Volvamos a la escuela, si te parece. Sí. Sabes, estoy especialmente sensibilizado con el papel que juega la escuela en este tema. Ahora estamos en un proceso de transformación de nuestro sistema educativo. Tengo la impresión de que esto, no sé yo si va a tener prioridad dentro de ese cambio, pero de cualquier modo, cualquier reforma, ¿cómo debía afrontar estas cuestiones para hacerla realidad? Pues son cuestiones que hay que abordar desde distintos planos. El plano de los docentes, por ejemplo, ya lo hemos comentado antes. Los docentes necesitan formación, posibilidad y reconocimiento. La formación para poder integrar la sostenibilidad en las asignaturas o en las temáticas que traten en el aula, posibilidad de hacerlo, que no sea por propia voluntad, sino que realmente haya una política que esto lo facilite, y reconocimiento. Todo trabajador, cuando hace algo bien, cuando dedica tiempo, cuando dedica esfuerzo, necesita un reconocimiento. Pero además, igual que nosotros, por ejemplo, te comentaba que estábamos trabajando la sostenibilización curricular de nuestros propios grados, de nuestros propios estudios en la universidad, esa sostenibilización curricular también tiene que estar presente. También tiene que estar presente en los libros de texto y en los programas educativos de centro y en los programas de los centros. Porque si no se hace una realidad que eso esté ahí, lo volvemos a dejar al voluntarismo y a la posibilidad de los docentes. De un carácter anecdótico. Tienen que ser temáticas que se traten y que se trabajen relacionadas en todas las asignaturas y no solamente en una, porque todas las asignaturas tienen temáticas afines a la sostenibilidad, afines a estas competencias de las que hablábamos antes, afines a los objetivos de desarrollo sostenible. Hay una cuestión que me llama mucho la atención. Hay países que tienen esto bien claro dentro del sistema educativo. Por ejemplo, no voy a citar qué país, yo visitaba unas escuelas en un país nórdico y me decían que todos los días los niños salían al bosque. Y nos decían, pero cuando estaba la temperatura por debajo de menos 15 grados, entonces no salimos. Aquí tampoco salimos por debajo de menos 15. Pero más 15. Ellos hablaban de menos 15. Sí. O sea, aquí como tengamos 4 bajo cero, ¿cómo vamos a sacar los niños pobrecitos? Se nos van a acatarrar. Pero parece ser que no se acatarran. Quien me acompañaba en aquel viaje era un médico y me decía, ahí tienes el por qué hay tan pocas alergias en estos países. ¿Cómo está por ahí fuera el tema? Pues es muy dispar, porque realmente son cuestiones que en algunos lugares son muy fáciles de tratar. Estamos hablando de los países nórdicos, países muy desarrollados, que precisamente los países más desarrollados también son los que tienen más desarrollada su conciencia ambiental, los que sus empresas tienen unos programas de responsabilidad social más avanzados, y que esta idea de educación ambiental, de educación para la sostenibilidad, está imbricada en la escuela y está imbricada en los procesos formativos a lo largo de toda la vida. De manera que también se facilita estos comportamientos proambientales. Luego tenemos países donde es complicado tener este tipo de comportamientos, pero también es peligroso. En países de América Latina, en países de Centroamérica, a aquellos activistas que están defendiendo más los derechos del medio ambiente, los derechos sociales, los derechos ambientales, están siendo asesinados. O sea que
hay una disparidad enorme entre los distintos países. Por ejemplo, unas jornadas de México sobre adaptación al cambio climático, porque ellos tienen un problema muy grave, por la situación geográfica en la que están, les afecta mucho los cambios, los huracanes, las subidas de las mareas, y me decían, ¿y ustedes cómo se están adaptando al cambio climático? Y claro, yo me planteaba cómo nosotros no estamos adaptándonos, estamos provocando el cambio climático. Entonces, bueno, es verdad que en España estamos avanzando mucho, hemos avanzado mucho. Afortunadamente, en España se puede defender el medio ambiente sin arriesgar la vida. No sucede así en todos los países. Tenemos cada vez más activistas, más voces, más grupos que trabajan dentro y fuera de la escuela, y dentro y fuera de la escuela de manera coordinada, que esto también es muy interesante. Uh-huh. Y yo creo que cada vez estos movimientos van a ir a más. Tíñeme del color del arco iris el futuro, porque lo necesito. Bueno, pues yo creo que el futuro va a tener todos los colores del arco iris. Y el futuro dependerá, como te decía antes, de lo que hagamos ahora en el presente, pero también de la formación que le demos a nuestros alumnos. La educación ambiental, por ejemplo, no solamente tratamos ahora mismo de generar esas conductas proambientales, sino también de facilitar que los estudiantes sean capaces de adaptarse a los cambios, porque ahora van a venir muchos cambios. Vivimos un presente y un futuro con mucha incertidumbre. Es muy difícil decir cómo va a ser el futuro, pero como profesores, como docentes, como maestros, sí que podemos trabajar, por ejemplo, en estas competencias que hablábamos de UNESCO, trabajar con nuestros estudiantes para que sean capaces de tener esa capacidad de adaptación, esa capacidad crítica de cuestionamiento, esa capacidad proactiva para tomar decisiones, para hacerse responsable de ellas. Yo creo que de lo que eduquemos ahora dependerá también ese futuro, evidentemente. Ya solo me queda convencer a Manolo. Manolo es quien me vende todos los domingos el periódico. Lleva unos 4 o 5 años vendiéndome el periódico e intentándome convencer de que lleve el periódico en bolsa de plástico, porque como él dice, es gratis, ¿qué más te da? A ver si consigo convencerlo. Terminemos, María José, si te parece, dirigiéndonos a estos estudiantes, a estos profesores que nos escuchan, profesores de educación, mayoritariamente. Pues sí. Bueno, la pregunta es, si no educamos para la sostenibilidad, ¿estamos educando para la insostenibilidad? Y si estamos educando así, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es el futuro? La sostenibilidad también tiene que ver con la felicidad personal. Dentro de esos 3 elementos que antes mencionábamos, la sostenibilidad económica, la ecológica y la social, podríamos incluir uno que, por ejemplo, María Novo, que es la directora de la Cátedra UNESCO, siempre menciona, que es la dimensión personal. Aquello que nos hace felices también hace que seamos más propensos a tener actuaciones proambientales. Ser capaz de darle valor al aire limpio, de darle valor al paisaje, pero también de darle valor a las comunidades, a los que tenemos al lado, es muy importante. Entonces, la educación para la sostenibilidad no solamente es necesaria, es imprescindible, porque el camino contrario no solamente es inviable, es que no es posible ni deseable. Muchas gracias, profesora María José Bautista Cerro, pedagoga especialista en educación ambiental. Esta reflexión que hemos compartido nos gustaría que de algún modo contribuyese a una mejor sensibilidad en nuestra sociedad. Sensibilizarlas en el cuidado y el respeto del medio ambiente, de todo nuestro entorno. Os animamos a seguir trabajando por ello desde esa cátedra UNESCO y desde la investigación educativa que estáis llevando a cabo. Con uno y con lo otro estáis haciendo una gran labor, por ello no cejéis en el empeño. Muchas gracias. Y a ustedes agradecerles su atención como siempre. Les emplazo a una próxima emisión de nuestro podcast, Educación al Día. Les habló José Quintanal Díaz, profesor de la Facultad de Educación de la UNED. Una producción del CEMAP de la UNED para la Facultad de Educación.
carnet.es/educación.